Hay cosas que no están sometidas a negociación, y una de ellas es predicar acerca del pecado. La palabra de Dios nos manda a predicar acerca del pecado, y el Señor no negocia con nadie en ningún momento. Y cuando habla de los juicios de las copas, presenta con claridad lo que hay y no los somete a ningún chantaje, a ninguna situación. Van ustedes a ver que las 5 primeras copas de las que vamos a hablar todavía da oportunidad a la gente para arrepentirse de sus pecados en medio de la gran tribulación. Pero la 6ª y la 7ª ya no hay retorno. Ya no hay retorno y cae tajante el juicio, concluyendo con la batalla en Armegiddo, conocido como Armagedón. Apocalipsis 15 y 16, hermanos, presentan los fenómenos específicos del último derramamiento de la ira de Dios antes de la venida de Cristo. Esa ira se expresa con los efectos de la 7ª trompeta en el capítulo 11, versículo 15. Son los 7 juicios de las copas que están descritas en el capítulo 16. Pero hay que recordar, hermanos, que la naturaleza de Dios, y estoy en la introducción de sus hojas, no abarca solamente justicia y santidad. Dios es justo, Dios es santo, pero también es un Dios de gracia y de misericordia, que en medio de su juicio severo mantiene la gracia salvadora, dando oportunidad, aún en medio de la tribulación y la gran tribulación de los últimos tiempos, para que se arrepienta la gente. Pero lo que vamos a mirar es que a pesar de ello, la gente endurecía su corazón, cauterizaba su conciencia, y en lugar de reconocer su pecado, van a ver cuando lo leamos textual, se enojaba, blasfemaba contra Dios y lo rechazaba. De tal forma que en la 6ª y 7ª copas, Dios dice, basta, y cae el juicio tajante y se cierra la oportunidad. Hay una paradoja enorme, extraña paradoja divina. Dios está obrando activamente en la tribulación y en la gran tribulación, obrando activamente para salvar a los pecadores de su propia ira, de la ira de Dios. Él tiene una ira tremenda en contra del pecador por su pecado. Lo ama y no quiere castigarlo, pero aborrece el pecado, y al pecador le está conminando a arrepentirse de su pecado para salvarse. Pero la ira de él contra el pecado, que le llega al pecador en consecuencia, es una paradoja que Dios esté procurando evitarla a través de su gracia salvadora. ¿Sí me explico? Dios quiere aplicar justicia, pero también misericordia. El resultado de esta paradoja es que durante la gran tribulación habrá una enorme cosecha de almas, la mayor de la historia humana. En Apocalipsis 7:9 se puede ver esto. Entremos al primer punto del mensaje, es el capítulo 15, el avance de los juicios de las copas. Un avance, el derramamiento de la ira de Dios. El capítulo 15 es el más corto de Apocalipsis, tiene solo 8 versículos. Y a medida que se desarrolla este capítulo, vemos 3 motivos para el último derramamiento de la ira de Dios. Y el primero es la venganza de Dios. ¿Sabían que la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré? Resulta muy fácil ceder al impulso de vengarse uno mismo. Pero José nos mostró, cuando perdona a sus hermanos en Egipto, que él pasaba por alto la ofensa y le dijo a sus hermanos, no ustedes me enviaron acá, fue Dios quien me envió,
para preservación de vida y los perdona. Cede a la bendición de perdonar y evitar la venganza. Dice el pasaje en capítulo 15, versos 1 y 2: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían, gracias hermano, las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Una escena en el cielo anuncia juicios de las copas de ira. El término grande y admirable significa la importancia de esta señal que vio el apóstol Juan. Era el último momento, el último preámbulo al derramamiento de la ira de Dios. Y habla de que 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras. Y debo decirles que la palabra traducida del griego al español, plagas, significa literalmente golpe o herida. No es una enfermedad, no es una epidemia o una pandemia. Son golpes mortales sobre el mundo para traer resultados también mortales. Estas 7 plagas o 7 juicios de las copas son las postreras y las peores, porque en ellas se consumará la ira de Dios. La ira de Dios se extiende a lo largo de la tribulación y de la gran tribulación, y no está nada más para un periodo breve, es todos esos 7 años, pero concluyen abruptamente, de manera rápida, en los 3,5 últimos años. El apóstol Juan dice que son las postreras, y esto indica que hubo unas anteriores: los sellos, las trompetas y ahora las copas. No están en una secuencia perfectamente cronológica, pero sí hay repetición con mayor incidencia y fuerza de los juicios. Cuando se habla de este mar de cristal, no era un verdadero océano, porque en Apocalipsis 21:1 dice: y el mar ya no era más. El mar dejará de existir, hermanos. Lo que era es una plancha, una plataforma de cristal delante del trono de Dios, refulgente, reluciente, como un mar tranquilo que el sol iluminaría, y hasta el sol habría de desaparecer, porque en ese lugar, como veremos, ya no habrá necesidad de sol, porque la luz de Dios lo iluminará todo. Juan vio reunidos alrededor del trono a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y no se habían dejado sellar por ella y no se habían dejado dominar por ella, y algunos habían inclusive muerto trágicamente bajo tribulación y persecución, pero que no se dejaron sellar y marcar ni adoraron a la bestia, que no fueron dominados por el falso profeta. Este falso profeta realizará muchos milagros, muchos prodigios, engañará a las personas. Yo estaba platicando con una persona de religión católica, un hombre piadoso, pero no basta con ser piadoso. Uno puede ser piadoso pero estar en lo equivocado. Yo puedo tomar sinceramente, hermanos, un vaso de veneno creyendo que es vitamina, y yo podría jurar que es vitamina, pero si tomo cianuro, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir. Pero aún en medio de esto me decía esta persona: qué triste época estamos viviendo. Es un compañero de trabajo. Le dije: ¿por qué? Es que hoy a lo malo le llaman bueno. Nosotros que buscamos hacer lo correcto, me dice, somos los extraños y los raros. Hoy los que hacen las cosas malas y hasta las defienden son los que están bien. Y hasta la ley dice que eres intolerante
si no les permites hacer lo malo. Miren dónde hemos llegado, me decían. Y es cierto, es cierto. Hoy es tan malo que un papá vaya a la escuela y pida las calificaciones de su hijo, que si él ya tiene 18 años no se las dan. No puede. Yo les he comentado esto antes. Así estamos. Hoy es tan malo que usted le diga a su hijo que no es correcto que ande buscando una relación homosexual. Es malo que usted se lo diga, porque él tiene derecho a hacer lo que quiera si es mayor de edad. Ese es el mundo en el que vivimos. Antes se predicaba que Sodoma y Gomorra eran feas. Hable de México, hable de Yucatán, donde ya entró la iniciativa al Congreso para que se apruebe la unión con personas del mismo sexo. Y a eso le llaman bien. Y hasta pueden decir que los satanizamos. ¿Cómo ve? Sodoma y Gomorra. ¿Quién es el único que podrá arreglar esto? Dios. Y aquí está el juicio. Y aquí vendrá el juicio. Yo le decía a mi directora, pues a mí no me darán las calificaciones. Yo puedo entrar a las calificaciones de cualquiera y verlas, trabajo ahí, tengo acceso, no tengo ningún problema. Pero le dije, aquí me pueden prohibir las calificaciones de mi hijo, pero mientras coma en mi casa, si no me las dan no hay comida. Y se lo dije a los padres de familia en la reunión, aquí no les van a dar los resultados, ustedes en su casa ejerzan su autoridad, porque la tiene que haber. Tiene que haberla. Hermanos, somos bichos raros en un mundo que se conmueve en el pecado. ¿Sí? Hoy se diezma el eneldo y el comino y se traga el camello y el elefante. Ojalá y se entienda lo que estoy diciendo. Quiero narrarles una historia, voy a hacer un punto aquí, me detengo porque es algo del momento. Espero que no se vaya a sentir mal nadie. Si se siente mal hay médicos. Me conmueve la historia de esta cantante que acaba de morir trágicamente. Me conmueve, ¿sabe por qué? Es una mujer que creció en el Evangelio, que su familia es cristiana, que su hermano es un pastor, que ella conocía las mieles de las bendiciones de Dios. Y yo creo que ella nunca fue cristiana. Nunca lo fue. Si por sus frutos conocemos, los frutos que ella dio no fueron de una cristiana. Me entristece porque cuando le oía yo hablar en sus programas de televisión, daba consejos y motivaba, y la gente del mundo decía, esta es una buena persona, porque para el mundo cualquier malo es buena persona, porque ellos son peores. ¿Se da usted cuenta? El ciego en el país de los, el tuerto en el país de los ciegos es rey. Tiene un ojo, los otros no tienen. ¿Y sabe usted qué ocurrió? Que caer a 1000 kilómetros por hora de velocidad a veces no da tiempo de entregarle el corazón a Cristo con un arrepentimiento sincero. Mi gran pregunta, como lo fue cuando en 1 de junio de hace 20 años falleció aquel joven en el Tecnológico en un choque impactándose a 110 kilómetros por hora y su cabeza en el tablero lo mató instantáneamente, y era de una familia cristiana, pero él no era cristiano, y que creo que no tuvo tiempo de arrepentirse en ese impacto brutal e instantáneo. Esta mujer tampoco tuvo tiempo y murió. Es tan cerca y tan lejos, que yo veo a personas que hablan tan bonito del Evangelio y que estoy evangelizando y que estoy viviendo la vida cristiana, y su vida está podrida, sus frutos lo muestran, y hablan tan bonito, pero no lo son. No lo son. Razonemos.
Esta historia nos muestra la realidad. Murió de impacto. Pedazos recogieron, la cabeza por ahí, los brazos por allá. Tuvieron que hacer pruebas de ADN para los pedacitos recoger. Tan cerca y tan lejos. Aquí está. ¿Cuánta gente se va a quedar cuando empiece la tribulación y la iglesia sea llevada? Allí estaban los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia en medio del sufrimiento. Durante la tribulación habrá una avanzada de predicación del evangelio brutal. Los 144,000 predicando, los 2 testigos predicando, el ángel aquel predicando y la gente convirtiéndose, pero la gran mayoría rechazando, endureciendo su corazón. Será un tiempo para ver el carácter de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta canción que cantaban estos redimidos era un himno de alabanza a Dios. Hablaba de su carácter, hablaba de sus características, de su omnipotencia, de lo inmutable de su persona, de su soberanía, de lo perfecto y justo que es el Creador, este juez omnipotente. El cántico de Moisés fue aquel que entonó después que cruzaron el Mar Rojo y fueron salvos, y el ejército egipcio fue tragado literalmente. Allí Moisés canta, y estos redimidos cantaron y exaltaron el carácter de Dios. Pero también vemos el plan de Dios para el juicio final. Por favor, lean 15 del 5 al 8. Después de estas cosas, lea conmigo: miré y he aquí. A ver, vamos parejitos. Y del templo salieron los 7, no les escucho, que tenían las 7. ¿Qué les pasó? Unos terminaron antes y otros después. Cada uno de los ángeles que participan en este drama se revela dramáticamente. Miren, el propósito de Dios es juzgar a los pecadores y destruir el pecado. Se abre en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, es decir, el lugar santísimo, y salen 7 ángeles y se les dan a ellos, uno de los 4 seres vivientes del capítulo 4 de Apocalipsis que cantaban, les entrega 7 copas de oro. Eran como platitos, no eran hondos, eran platos con hondonada, para que al derramar cayeran todos de golpe. El juicio cae de pronto, no en un chorrito, sino expandido. Se les entrega para ir y juzgar. Y vamos a ir viendo cada uno de estos juicios. Este ser viviente que entrega las copas es un querubín exaltado, de alto rango, y le da las copas llenas de la ira de Dios. Hermanos, del templo celestial salen los ángeles, pero sale humo que simboliza la presencia, la gloria, pero también el juicio de Dios y su ira que llegará a toda la tierra
llenará todo el lugar y caerá drásticamente para cumplir los juicios de Dios. Veamos los juicios de las copas para redimir el tiempo, porque son 7. Algunos escritores ven estos juicios como una recapitulación de los sellos y las trompetas, pero no es así. Porque los juicios de los sellos y las trompetas afectaban a parte de la tierra, 1/3 de la tierra, 1/3 de los árboles, 1/3 del mar. Pero estos afectan a todo, aunque se parecen, llegan a todo, como iremos viendo. Estos juicios son universales, son más intensos que los previos. Por eso se les llama las 7 plagas o golpes contundentes postreros. No van atrás en el tiempo para repetir plagas anteriores, sino que crecen en intensidad. Veamos la primera copa. Estamos en el capítulo 16, versos 1 y 2. Lean en la Biblia, por favor, compartan con el que no tiene. Aprovechemos este tiempo. Me han estado diciendo que tardan estos mensajes, son muy pesados, hermanos. Si para usted es pesado, imagínense para el que lo prepara. Pero déjeme decirle algo. El Hobbit tarda 3 horas y varios de aquí ya fueron a verla, y a las 12 de la noche en la premier. Y no les cansó, y según entiendo, la primera mitad del Hobbit está cansada y aburrida, no la he visto. Entonces no se queje, yo aquí no tardo 3 horas, aunque estaría bien un día tardar 3 horas, a ver. No oí amén. Pues bien, para los que van a ver el Hobbit, tomen tiempo, concéntrense, ¿sí? La primera copa, oí una gran voz. Ahí está la frase, grande. Todo lo que ocurre es grandioso, impactante, que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y ¿qué? Derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa ¿sobre qué? La primera copa afecta a la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Comienzan los juicios. Juan oye una gran voz. 20 veces en Apocalipsis Juan oye una gran voz, y será hasta el capítulo más adelante, el verso 17 del capítulo 16, que volverá a oír una gran voz como de estruendo, algo espantoso. Derramen la ira sobre la tierra. La frase maligna y pestilente que se refiere a estas llagas traduce 2 palabras para expresar lo malo, malísimo: purulentas, supurantes, dolorosas e incurables, pestilentes llagas que lastimarán a la gente. ¿Ha visto usted a un diabético con un pie descompuesto? Me dicen algunos jóvenes que han estado haciendo su servicio que cuando tienen que curar a este tipo de personas, con todo lo que se ponen aquí, la pestilencia es espantosa, y a veces tienen que lavar y raspar hasta hueso. Estas llagas incurables le saldrán a la gente, pero note usted esto: vendrán solamente sobre los que decidieron seguir al anticristo, sobre los que recibieron la marca de la bestia y le mostraron lealtad y adoraron su imagen. Los cristianos fieles con su nombre escrito en el libro de la vida, que creyeron durante la tribulación, no pasarán por esto. Algunos morirán como mártires porque los perseguirán, pero no pasarán por esto. Segunda copa, verso 3. El segundo ángel derramó su copa ¿sobre qué? Ya se afectó la tierra con la primera, ahora va sobre el mar, y este se convirtió en ¿como qué? Como de muerto, y murió todo ser vivo
que había en el mar. Ya no afecta un tercio del mar, afecta todo el mar. Y este castigo es similar, hermanos, al de la primera plaga en Egipto, que se convierte en sangre. No sé si es una marea roja, no sé si es una infección por algas, pero el mar se llenará de animales podridos, habrá hedor de los cuerpos muertos en descomposición. Todo el mar se volverá un estanque maloliente, fétido e infeccioso. Esto es profecía bíblica. Se daña una fuente de alimentación, el mar. Tercera copa, versos del 4 al 7 del capítulo 16. El tercer ángel derramó sobre los ríos, ahora va sobre los ríos, agua dulce, agua para beber, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en ¿qué? Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando el tercer ángel derrama su copa de ira, el mismo juicio espantoso que cayó sobre el mar viene sobre los ríos. El suministro de agua para beber es dañado. Añádale usted que durante las trompetas un tercio de las aguas se dañó. Que los dos testigos, cuando predicaron, tenían poder para detener la lluvia, y vino sequía, poca agua, sequía, y ahora todos los ríos se cierran. No habrá agua para beber. Martirio, envenenamiento del mar, de los ríos, sufrimiento violento, cambios climáticos, el ciclo hidrológico se desestabiliza y no caerá lluvia, destrucción de lo que queda del agua potable. Esta escena es tan inimaginable, tan horrible, que las personas dirán: ¿cómo es que Dios, que es amor, hace esto? ¿No ha oído usted a gente que dice: Dios no puede castigarnos porque es amor? Se equivocan. El mismo ángel dice: Dios, tus juicios son justos y perfectos. Ahí lo dice. Tus juicios son correctos. Noten ustedes que lo que se hace con esta gente de darles a beber agua con sangre es porque ellos, dice el pasaje, derramaron la sangre de los inocentes y de los cristianos. Ahora beban su sangre. No queda otra cosa más que entender que merecen este castigo. Y dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es el juicio de Dios, hermanos. Hoy la llevamos bien, ¿verdad? Qué bonita es la Navidad, viva. La Navidad debería ser un tiempo para predicar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo hizo para salvarnos. La gente está más preocupada en regalos y en qué va a cenar el 24. Vaya y pregunte a los que están a las afueras del hospital, a los alcohólicos, qué van a cenar hoy, no el 24, porque a lo mejor no llegan al 24. Eso es lo que tenemos. Ciertamente, Señor Dios poderoso, todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
lo que ocurre es juicio para una humanidad pecadora, para una humanidad apartada de Dios, para seres humanos egoístas que se autocomplacen, que se autojustifican, pero ante Dios no hay autojustificación. Vamos a la cuarta copa, son 7, ánimo. Versos 8 y 9. El cuarto ángel, ¿quieren leer conmigo? Derramó su copa ¿sobre qué? Al cual fue dado ¿qué? Quemar a los hombres con fuego. Ya no habrá más diluvio, ahora es fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hace unos días miraba las noticias, no sé cómo pasaron esta noticia, fue terrible. López Dóriga permitió ver la imagen de la explosión en Pemex, no recuerdo el nombre del lugar, en el norte, en Reynosa fue, terrible. Explota y se ve el fuego ahí a lo lejos, y lejos se ve cómo empieza a correr la gente, y el fuego en segundos viene sobre toda la planta, avanza cientos de metros y cubre y quema a los hombres. Y uno de ellos, al ver venir el fuego y sentir el calor, cae y se empieza a arrastrar desesperadamente y lo cubre el fuego. Después de ver eso y estudiar esta parte, dije: Dios, me permitiste ver un adelanto de lo que va a pasar. ¿Ha leído noticias de hombres que se estrella su coche y quedan encerrados y se empiezan a incendiar y se calcinan? Vivos se calcinan en su carro y ahí mueren. Ahí está. Ahí está. Algo de eso. El sol es afectado. Mire todo lo que va a pasar. Ayúdeme a hacer exégesis, a interpretar. Aquí el hermano Miguel es experto en ello, Miguel Arón. ¿Qué pasa cuando el sol le tiran la copa, aumenta su calor, se rompe la capa de protección que hay? Aumenta el calor, con que se aumenten 2 grados, hermanos, no pida mucho. ¿Qué le va a pasar a la tierra? Los hombres se empiezan a quemar. Ya se afectó el mar, la tierra, el mar, los ríos, va el sol. A todo el calor abrasador que sobrepasa cualquier experiencia terrorífica humana, fuego en la atmósfera. No hay aire acondicionado que proteja contra ello. Auméntele que los casquetes polares se descongelan. Los enormes icebergs se vuelven líquido. Aumenta el nivel de las aguas. Mueren las personas que están cercanas al mar. La sangre de los mares y de los ríos putrefacta cubre la tierra. La infección se propaga. Y mire usted qué dice en este pasaje. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué? Y no se arrepintieron para darle gloria. No es negociable el mensaje de Dios. Hay que decirlo con verdad. Hay personas que se les predica, oyen, el Espíritu Santo les toca y se arrepienten. Y hay otros que endurecen su corazón. Rechazan y blasfeman contra Dios. Y blasfemar no es solo con la boca, también con la actitud de rechazo, a negarse al pecado. Y no se arrepintieron.
Inclusive buscan justificarse y se acercan al anticristo y al falso profeta y a la bestia y los adoran y blasfeman contra Dios. Noten que hasta ahora los únicos que habían blasfemado eran el anticristo, el falso profeta y la bestia. Pero ahora ya el ser humano la toma contra Dios. Surge el ¿qué tiene de malo? La autocomplacencia, la autojustificación. ¿Qué tiene de malo? Dios no es justo. ¿Sabía que hay momentos cuando las intenciones no son suficientes? No basta. Hay padres que tienen muy buenas intenciones de educar a sus hijos, pero no los educan. Y lo peor, les proveen las oportunidades para que sigan mal. Fíjese, lo mismo ocurre con el pecado. Estoy recibiendo advertencia y entonces lo que hago es justificarme porque otros andan mal, yo también. Mal de muchos, consuelo de algunos bautistas. Triste, ¿eh? Triste. Noten ustedes, dureza de corazón, blasfemia, ceguera, indiferencia, cerrazón espiritual, y se niegan a arrepentirse. Créame que eso es solo cuestión de Dios. Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué? Y no se arrepintieron. Dios dando oportunidad en medio del juicio, en medio de la tribulación, y siguen en lo malo. Siguen en lo malo. Creen que la salvación es por herencia. Creen que la salvación es por amistad. Creen que la salvación es por una o dos buenas obras que hacen, que no es más que basura. No se arrepienten. Dios aumentará el intenso sufrimiento del mundo pecador, y en este momento en la quinta copa viene la oscuridad. Súmele tierra con úlceras, contaminación, mares contaminados, ríos contaminados, sol con calor insoportable, y añádale ahora oscuridad. Miren cómo el mismo trono de Satanás es atacado por Dios. No hay bestia, no hay anticristo, no hay falso profeta que vayan por encima de Dios. Contra Dios nada se puede hacer. Se han acumulado los sufrimientos durante todas estas copas, y Dios seguía y seguirá dando oportunidad hasta la quinta, pero viene la sexta y se termina la oportunidad. Versos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre ¿qué río? El gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, el ejército de 200 millones. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta ¿qué? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo, miren en medio del mensaje de juicio, del ataque demoníaco, vean este intermedio. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor sigue dando oportunidad.
pero se va a cerrar, y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos, el río Éufrates junto con el Tigris es de los más largos y caudalosos, y se seca. El río que proveía fertilidad cuando rebosaba, ahora ha rebosado con sangre y de pronto se seca totalmente, y allí pasarán estos ejércitos, el ejército de 200 millones. Pero observe que del falso profeta, del anticristo y de la bestia salen demonios enviados a engañar ejércitos, ciudades y reinos para unirse en una batalla contra Jesucristo. Esto es totalmente impactante. Y es una batalla inútil porque Cristo es vencedor. No pueden con él. La batalla será en Armagedón. Déjeme darle historia. Hace unos años aquí se impartía un curso que pronto voy a volver a tomar para dar, para que el mundo sepa. ¿Cuántos de ustedes ya lo cursaron? Muy poquitos quedan. ¿Dónde están los que lo llevaron? El hermano Francisco lo dio como 5 veces. La hermana Ana lo dio 2 o 3 veces. Yo creo que lo di 2. Para que el mundo sepa. ¿De qué hablaba? El primer libro menciona que debemos impactar a la cultura y que Dios puso al pueblo hebreo para impactar al mundo de su época, y que ellos tenían la dura tarea de hablar para que el mundo sepa que Jehová es Dios. Elías en su nombre lleva el mensaje. Elías significa Jehová es Dios. Cuando Elías ora por fuego, nunca oró por fuego. La gente cree que oró por fuego. Necesitaba fuego, pero no pidió fuego. Él ora y dice: Dios, haz que esta gente sepa que tú eres Dios. Y cayó fuego. Ese es Dios. Y cuando cae el fuego, la gente empieza a gritar: Elías, Elías. ¿Y qué gritaban? Jehová es Dios. Jehová es Dios. En ese mensaje, entre Egipto y Mesopotamia al norte, había un camino llamado la Vía Maris, o el camino de comunicación comercial, la ruta comercial, que en una parte entre las montañas de Judá y la parte costera del mar Mediterráneo se llamaba la Cefela. De un lado en la costa vivían los filisteos y del lado de las montañas los hebreos. Y salían a pelear. Un día salió Saúl con su ejército y salieron los filisteos, uno en la costa, otro en la zona montañosa. Y sale Goliat y les grita: ¿quién se quiere romper la cara conmigo? Y dice David: yo. Y ambos paladines, un debilucho chamaco de 12 años, 13 años, y un gigante de 2 metros con 92.5 centímetros, pelean en la Cefela. Y usted sabe la historia que no le voy a terminar de contar. Pero en la Cefela había 3 ciudades importantes: Geser, Azor y Ar-Megido. En esa zona se han desarrollado más de 200 batallas hasta la fecha, peleando por el dominio de la comunicación de la vía internacional entre Egipto y Mesopotamia. En medio estaba Israel. Y Dios le dijo: dominen la tierra, dominen Geser, dominen Azor, dominen Megido. Nunca dominaron. El único que dominó fue David. Y después de él nunca más.
Ahí estaban las batallas para impactar a la humanidad. Y oiga esto, ahí será la batalla final para dominar a la humanidad. Ya le resumí 3,5 años de curso. Bueno, la introducción nomás. Armegido, Armagedón. Se reunirán los demonios con esos ejércitos. Caminarán por el río Éufrates que se secará para llegar a Armegido, Armagedón. Y en esa batalla Jesucristo victorioso los derrotará e instalará su reinado milenial en la tierra. Viene la séptima copa para terminar. ¿Quiere leer conmigo? Es lo que resta del capítulo. El séptimo ángel derramó su copa ¿por dónde? Ahora le toca al aire para que llene todo. Ya pasó por la tierra, por el mar, por los ríos. ¿Por dónde más? El sol. Y luego el trono de la bestia y del falso profeta. Y ahora el aire. El séptimo ángel derrama su copa por el aire y salió una gran voz. Ahí vuelve a escuchar la voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Tetelestai, consumado es, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, Jerusalén por supuesto, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, se cayeron, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Séptima copa final, juicio final, ira final. La séptima copa, hermanos, trae la frase: hecho está. La misma frase que dijo Jesús en la cruz: Tetelestai, consumado es. La primera vez, miles de años atrás, cuando dijo consumado es, se consumó la redención del pecador arrepentido. La segunda vez, cuando diga hecho está, se consumará el juicio de castigo al pecador no arrepentido. Las dos tienen propósito diferente. Es dramático lo que ocurrirá. Vendrá un terremoto enorme, destruirá islas, destruirá Jerusalén, la partirá en 3, caerán ciudades, montes se hundirán, y Jerusalén, en lugar de ser juzgada, saldrá a la mirada. Si usted quiere leer lo que pasará en casita, lea el capítulo 14 de Zacarías, donde lo profetiza. Pero escuche esto, ahí dice que cuando venga este terremoto, el que corra hacia el centro del terremoto se salvará, al epicentro. Los que huyan morirán. Las paradojas de Dios. Y si observa usted algo, a pesar de esto, la gente no se arrepintió. La gente prefiere justificar su pecado. La gente prefiere buscar errores en los demás para justificar su pecado. Pero déjeme decirle que Dios usó al mismo Nabucodonosor, que no era creyente, para predicar y decir: Nabucodonosor es mi siervo, porque hasta Satanás es esclavo de Dios. Y Dios lo puede destruir y lo va a condenar eternamente.
No se justifique en los errores de otros. Arregle su vida. No se justifique en los hipócritas que pueda usted ver, porque cuando usted ve hipócritas se vuelve uno de ellos. No se justifique en nadie más que en Jesús. Él es el que justifica. Todos somos pecadores, todos tenemos errores, pero todos tenemos acceso al perdón de Dios, y que Dios permita que usted y yo lo busquemos siempre. Termino esto porque empiezan capítulos mucho más alentadores, y estoy procurando terminar el año con Apocalipsis, no entrar al siguiente año con él. Pero como les diré en los avisos, el domingo 23 no va a haber culto en la noche. Estaremos en la campaña, ahora lo voy a explicar. Pero sí le quiero animar en esta tarde. Si hay alguna persona en este lugar que dice: yo necesito de Dios, yo quiero reconciliar mi vida con Él, Él me creó, pero me he alejado de Dios, he vivido mal, pero quiero volver al camino de Dios. Si usted quiere hacerlo, y mire que yo hago esta pregunta porque no les conozco, inclusive a los que vienen de mucho tiempo aquí, a veces descubro que no les conocía. Hay cosas que a veces están en la vida y no las mostramos, pero Dios sí las conoce. Habrá alguien en esta tarde que dice: yo necesito de Dios, yo quiero reconciliarme con Él, y quiere venir a orar aquí al frente. ¿Habrá alguien? Venga usted. ¿Habrá alguien más? Dios ama al pecador. ¿Pueden usar los lados para orar? ¿Habrá alguien más que dice: yo lo necesito? Una hermana que venga a orar con la hermana, por favor. En voz audible, por favor, oren con ellos. Padre, estamos delante de ti agradeciéndote esta oportunidad. Tú conoces el corazón de cada uno, y en esta tarde pongo en tus manos estas dos vidas aquí al frente. Te ruego que les guardes del mal, que les protejas y que confirmes esta decisión para que se aferren a ti, Señor, que caminen contigo, que nunca más se separen de ti. Separados de ti nada podemos hacer. Te ruego por aquellos que viven en un engaño creyendo que están en lo correcto y que sus frutos son malos, Señor, y no una, sino en repetidas ocasiones te ofenden con su vida. Te ruego que les des una nueva oportunidad como nos las has dado a todos. Y los bendigo en este momento y te pido por ellos y por todos los que estamos aquí, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de buscarte, de amarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.